Parto de un barrafito de una entrevista que le hace Tony Negri a Deleuze, y realmente la última parte del párrafo donde Deleuze dice que el problema de la filosofía moderna, uno de los problemas de la filosofía moderna es que ya no disponemos de la imagen del proletario al que le era suficiente con tomar conciencia, y eso nos mantiene en un estado de perpetua preocupación. En esta frase hay dos conceptos que no son muy obvios en el modo en que Deleuze los está utilizando. Uno es el concepto de imagen, digamos, en qué sentido está utilizando imagen acá. Y otro es el concepto de preocupación, que yo primero lo tomo como que es un concepto, y tomo como base un texto de Pablo Pachila, donde él trabaja la noción de Das Bedenkriegte de Heidegger, ¿no? Entonces yo supongo que acá está haciendo con preocupación referencia a Heidegger. En la primera parte del trabajo voy a hablar un poco de la imagen del pensamiento, combinando dos obras, dos capítulos, el capítulo 3 de diferencia y repetición, y el capítulo 2 de que es la filosofía, titulado El plano de imágenes. Empiezo a leer. Deleuze y Guattari nos dicen que la temporalidad de la filosofía consiste en una coexistencia, un tiempo estratigráfico, y no en una sucesión de sistemas. Las distintas imágenes del pensamiento, o más específicamente, como llaman, que es la filosofía, planos de inmanencia, coexisten, pues el antes y el después se superponen. El modo en cómo se agrupen estos estratos y sus relaciones dependen del análisis que se pretende efectuar. Los autores afirman, cito: los estratos del plano de inmanencia, ora se separan hasta oponerse unos a otros y resultar convenientes cada uno para tal o cual filósofo, ora por el contrario se reúnen para abarcar por lo menos periodos bastante largos. De este modo, Deleuze efectúa diversos modos de organización de los planos, entrecruzando los rasgos diagramáticos, como le llaman, que lo constituyen y mutando estos de un modo de organización a otro. Así, en diferencia y repetición, bajo la pregunta ¿por qué es el pensamiento puro? Y la estrecha relación con la pregunta sobre qué es comenzar a pensar, Deleuze organiza una serie de rasgos que abarcan al conjunto de la filosofía. Por otro lado, en qué es la filosofía, bajo otro enfoque, encontraremos una agrupación de los planos en relación a distintas épocas filosóficas. Así como podemos delimitar los rasgos que fuerzan a pensar en una determinada época, también es posible efectuar un análisis más acotado, buscando las mutaciones de la imagen entre dos obras de una misma época, pues, como afirman Deleuze y Guattari, cito: bien es verdad que no conseguimos a ningún gran filósofo del que no sea obligado a decir ha modificado el significado de pensar, ha pensado otro. Más aún, podemos producir un análisis trazando las mutaciones de imagen que se producen en una misma obra, en boca de Deleuze y Guattari. Y cuando se distinguen varias filosofías en un mismo autor, ¿no es acaso porque el propio filósofo había cambiado de plano? ¿Había encontrado una imagen nueva una vez más? La base de este planteamiento radica en su concepción del pensamiento como creación incesante, producción de lo nuevo. El punto es que el modo en cómo los autores realizan su estudio etnológico, estudio de las imágenes y de su historia, que no debe confundirse con un estudio sociohistórico, coincide en cierta medida con el diagnóstico que realizan de la imagen moderna del pensamiento. Deleuze afirma en el tercer curso de Foucault, cito: quiero decir que para mí la diferencia entre la filosofía moderna y la filosofía clásica es esta. En lugar de buscar de una manera u otra lo eterno, y de generalmente encontrarlo, hacer filosofía moderna es reflexionar sobre qué es algo nuevo, qué es la creatividad. Y esto no es un problema reciente, es el problema de todo el final del siglo XIX, es el problema personiano, es el problema del arte, es el problema de Walter. ¿Qué es algo nuevo? Fin de la cita. Esta problemática de lo nuevo la encontramos del mismo modo en los tomos sobre cine, en la imagen movimiento. Deleuze sitúa el inicio de tal problemática, al igual que en su curso sobre Foucault, en Bergson, al respecto de Deleuze afirma: la esencia de una cosa no aparece nunca al comienzo, sino hacia la mitad, en la corriente de su desarrollo, cuando sus fuerzas se han consolidado. Esto Bergson lo sabía mejor que nadie, pues él mismo había transformado la filosofía
al plantear la cuestión de lo nuevo en lugar de la de eternidad. ¿Cómo son posibles la producción y aparición de algo nuevo? Por ejemplo, él decía que la novedad de la vida no podía aparecer en sus inicios, porque al comienzo de la vida forzosamente tenía que imitar la materia. ¿No sucedió lo mismo en el cine? El cine, en sus comienzos, ¿no estaba forzado a imitar la percepción natural? Fin de la cita. Sin duda podríamos hacernos la misma pregunta con respecto a la filosofía en sus comienzos. ¿No estaba esta forzada a calcar la doxa? No obstante, así como Deleuze encuentra en Platón la figura del padre de la imagen dogmática, también encuentra en su obra los primeros momentos de institución de esta imagen, las primeras fisuras, ascensos del sin fondo. Por lo tanto, en Platón no encontramos un comienzo al modo de un origen, pues la imagen dogmática no se identifica en todo momento con las grandes obras filosóficas. Sin embargo, esta imagen, en la obra del 68, no es especificada en un determinado recorte focal del pensamiento. Más bien Deleuze identifica a la imagen, adjetivada también como moral y ortodoxa, con el conjunto de la filosofía. Una imagen que se extiende de Platón a autores en cierta medida contemporáneos a Deleuze, como es el caso de Heidegger. Pero no hay que pensar esta imagen como un trazo identitario bajo el cual se subsumiría la historia completa de la filosofía, pues Deleuze no deja de recopilar al mismo tiempo los momentos que ponen en jaque a esta imagen. Además de que la imagen dogmática se identifica con el conjunto de la filosofía, Deleuze nos dice que predetermina a la noción misma de filosofía. En diferencia y repetición, el autor distingue entre la imagen dogmática y el pensamiento sin imagen. Muy distinto es el análisis que Deleuze y Guattari realizan en la obra del 91. Aquí no hallamos algo así como una imagen dogmática que atraviesa el conjunto de la filosofía, sino algo matizado, pues los autores hablarán de las ilusiones que se echan al plano y que determinan tres épocas de la filosofía: la idética, la crítica y la fenomenología, con sus respectivos universales de contemplación, reflexión y comunicación, doxa filosófica, opiniones epocales que el pensamiento se hace sobre sí. En tal sentido, aquí podemos pensar la doxa como un movimiento, como el movimiento a partir del cual la inmanencia se torna inmanente a algo, movimiento que Deleuze presenta como inevitable por otro lado. No obstante, en la mentada obra también encontramos otro tipo de análisis enfocado específicamente en la determinación de los rasgos diagramáticos que delimitan tres tipos de épocas: imagen clásica, en las luces y moderna. Este es el análisis que tomaremos para el siguiente apartado del trabajo. Ahí veremos que Deleuze se sitúa en la imagen moderna, pues los rasgos que constituyen tal imagen coinciden con los desarrollos en diferencia y repetición de lo que entiende por pensamiento sin imagen. La falta de imagen en la política. Previamente habíamos dicho que en qué es la filosofía nos encontrábamos con un análisis de los rasgos diagramáticos que diferencian distintas imágenes de época. En la mentada obra, Deleuze y Guattari se preguntan cuáles serían los rasgos que componen la imagen moderna del pensamiento, y al respecto habíamos dicho que estos coinciden con los rasgos que determinaban lo que en la obra del 68 Deleuze llamaba un pensamiento sin imagen. En la obra del 91 los autores señalan tres rasgos de la imagen moderna. El primero tiene por autor central a Nietzsche: la verdad aparece como un asunto de creación, el pensamiento deja de concebirse como voluntad de verdad. El segundo rasgo lo encontramos desarrollado especialmente por Heidegger y Blanchot. Este rasgo hace del pensamiento, cito, una mera posibilidad, sin definir aún un pensador que fuese capaz de ello y pudiese decirlo. De este modo, para Deleuze, la violencia aparece como rasgo diagramático y hace nacer el acto creativo en el pensamiento. Como tercer rasgo, nos encontramos con un impoder del pensamiento que permanece incluso cuando se adquiere la capacidad de creación. Esta imagen del pensamiento, Deleuze la encuentra también en la literatura, en autores como Artaud o Claes. Deleuze y Guattari afirman lo siguiente sobre la imagen moderna. Cito: el pensamiento como tal empieza a tener rictus, chirridos, tartamudeos, glosolalias, gritos que lo impulsan a crear o a intentarlo. Y si el pensamiento busca, lo hace menos como un nombre que cuenta con un método, que como un perro del que se diría quedar todo subordinado. En la imagen moderna del pensamiento, el pensamiento deja de constituirse conceptualmente a través de un camino predeterminado para convertirse en un pensamiento que ha perdido su rumbo. La errancia, su caída constante, el desvarío, dejan de ser meros accidentes del pensamiento en su rectitud a la verdad para convertirse en sus rasgos diagramáticos, en aquello que constituye su posibilidad e imposibilidad para pensar. Por ello, Deleuze llama
Por ello Deleuze llama a esta imagen, a esta forma de pliegue, rasgos ambiguos que dejan de plegarse siguiendo una oposición vectorial de movimiento. En tal sentido, podemos afirmar que la modernidad, paradójicamente, su imagen se caracteriza por su falta de imagen. No es por otra razón que Deleuze hablará, en Diferencia y Repetición, de un pensamiento sin imagen. Lo que habría que pensar serían las diversas figuras que esta falta de imagen tomaría en relación a los distintos campos. Nuestro fin es mostrar una de las posibles figuras que tomaría la falta de imagen en relación al campo de la filosofía política. Figura que queremos encontrar en la siguiente cita, en la cita que hablé al principio. La vergüenza es que no tengamos ningún medio seguro para preservar y realizar los devenires, comprendiendo ahí aquellos que están dentro de nosotros mismos. Cómo girará un grupo, cómo recaerá en la historia, es algo que impone una perpetua preocupación. Ya no disponemos de la imagen del proletario, al que le era suficiente con tomar conciencia. Una de las fuentes centrales de Deleuze a la hora de abordar su noción de pensamiento es, como vimos, Heidegger, y especialmente su memorable texto ¿Qué significa pensar?, texto que Deleuze lo postula como clave para sismografiar los rasgos de esta nueva imagen del pensamiento, la imagen moderna. Pablo Pachila, en su artículo Sentido común y buen sentido en Deleuze, ha puesto de manifiesto la equivalencia entre la noción de estupidez, betis, y el concepto heideggeriano de lo preocupante, das Bedenklichte. Nosotros suponemos que Deleuze, en la mentada cita, con el término preocupación, está haciendo referencia implícitamente al concepto heideggeriano de lo preocupante. Partiendo de la relación que establece Pablo Pachila, a nosotros nos interesa remarcar la puesta en equivalencia entre das Bedenklichte, lo preocupante, y la falta de imagen. Heidegger define a lo preocupante del siguiente modo: lo preocupante es lo que nos da que pensar. Aquí el autor trata de destacar la correspondencia entre lo preocupante, das Bedenklichte, y Denken, pensar, al compartir la misma raíz, Denk, pensamiento. En tal sentido, siendo la falta de una imagen del proletario al que solo le era suficiente con tomar conciencia, ¿no?, lo que nos mantiene en un estado, y siendo esto lo que nos mantiene en un estado perpetuo de preocupación, y siendo lo que nos mantiene en un estado perpetuo de preocupación lo que nos da que pensar, justamente, lo que nos fuerza a pensar, es esta falta de imagen del proletario. En efecto, convirtiéndose ello en el ejercicio último de pensamiento de la filosofía política, es decir, en una de sus problemáticas modernas. La falta de imagen del proletario, al que solo le basta tomar conciencia, está en estrecha relación con la crisis de la categoría de clase y por ende de la noción de proletario. Pues si dislocamos la noción de clase, al menos en su concepción clásica, el problema fundamental de la filosofía política, cómo deviene la clase obrera proletaria, debe reformularse. Estas son las grandes cuestiones a las que se enfrenta el llamado postmarxismo. Solo por tomar a dos de ellos, Ernesto Laclau, junto a Jean Talmouf, abren su obra de 1985, Hegemonía y Estrategia Socialista, marcando tal problemática. Allí afirman que la noción de clase ha entrado en crisis. Por consiguiente, la categoría que designaba al sujeto de la emancipación política, al sujeto portador del legado histórico, la revolución. Ya no disponemos de una imagen que unifique las luchas políticas y designe un sujeto universal, proletario del mundo unido. En términos deleuzianos, podríamos decir que ya no disponemos de un proletario con un pensamiento recto, primer postulado de la imagen clásica, orientado necesariamente a la revolución, curso garantizado por el movimiento dialéctico de la historia. Y esto se compagina en cierto sentido con el diagnóstico que Deleuze da de la modernidad en el capítulo 2 de Diferencia y Repetición. Creo que lo que está en el fondo es eso, donde la modernidad parece como esta época en que los goznes saltan, digamos, por los aires, ¿no? Entonces la imagen dogmática del pensamiento es un gozne, ¿no? Y ante ese gozne, Deleuze no deja de recopilar todos los momentos en el que se suscita el sin fondo, pero lo que hace la imagen dogmática es redireccionar el pensamiento a su curso natural, que es el del círculo, ¿no? La modernidad aparece justamente como ese curso aberrante o ese sin fondo, ¿no? Ya no hay gozne que logre dominarlo. Sigo.
Tampoco se trata de una conciencia engañada a la que solo a lo sumo le faltaría un buen método pasible de ser transmitido por parte de una vanguardia ilustrada, la conciencia no engañada del partido. La noción de clase para la Chloe Mouffe, como noción universal y homogénea, entra en crisis ante una conflictividad que se ha tornado múltiple. Cito: surgimiento del nuevo feminismo, los movimientos contestatarios de las minorías étnicas, nacionales y sexuales, las luchas ecológicas y antiinstitucionales, así como las de las poblaciones marginales, el movimiento antinuclear, las formas atípicas que han acompañado las luchas sociales de los países de la periferia capitalista. Esto es un texto de 1985. Hoy podríamos rellenar cantidad de canillas reflejando esta conflictividad múltiple. La problemática que se abre aquí es la de cierta brecha, como afirma Zizek, en el campo de la filosofía política, entre los que sostienen la noción de clase y por ende la lucha como lucha de clases, y los que plantean una multiplicidad contingente y irreductible de luchas, etiquetada como postura posmoderna. Perry Anderson, en su célebre libro Consideraciones sobre el marxismo occidental, muestra la deriva por la que ha pasado la recepción del marxismo. Deriva que iría a la par de las mutaciones del capitalismo. La segunda generación que recepciona la obra de Marx, compuesta por Lenin, Luxemburgo, Bauer, Haring, etc., más que someter a la obra del Capital bajo un estudio exegético por sí mismo, su lectura apuntaba a actualizar dicha obra en relación a las nuevas condiciones que presentaba el capitalismo. Esta actualización tuvo como eje fundamental de análisis la economía. Por otro lado, con respecto al desarrollo político de esta generación, Perry nos dice que carecía de un legado teórico consistente y que su desarrollo teórico tuvieron por condición el crecimiento de los partidos obreros y las rebeliones de masa en Europa Oriental. Cito: un nuevo tipo de teoría basada directamente en la lucha de masas del proletariado y naturalmente integrada en las organizaciones del partido. Por otro lado, la recepción del marxismo en la Europa occidental, Italia, Francia, Alemania, para Perry Anderson muestra un giro que iría a la par de las mutaciones del capitalismo. De este modo, se produce un progresivo divorcio entre praxis política y marxismo, debido a una ausencia de un movimiento revolucionario de clase, una institucionalización del marxismo, pensemos en la Escuela de Frankfurt, y fundamentalmente un marxismo que deviene crítica cultural. En consonancia con esto, para Zizek, cierta crítica a la ortodoxia marxista ha declinado paradójicamente en una despolitización de la economía. Despolitización que para cierto postmarxismo se expresaría en las luchas que surgen en la década del 60 y el 70. Según Perry Anderson, Deleuze se encontraría en esta generación de marxistas en el llamado marxismo occidental. Más allá de que rescatamos cierto diagnóstico de Perry Anderson, no estamos de acuerdo en situar a Deleuze aquí. El pensar del francés se mantiene expresamente fiel al marxismo. Primero, no abandona la noción de capitalismo como noción central de su filosofía política. En boca de Deleuze, no creemos en una filosofía política que no esté centrada en el análisis del capitalismo y de sus desarrollos. Punto que, por ejemplo, lo distanciaría del post-marxismo de Laclau de corte gramsciano, donde no encontramos un análisis del capitalismo. Deleuze, frente a la alternativa clase y multiplicidad de luchas irreductibles posmodernas, no decanta en ninguna de las dos oposiciones. Más bien mantiene la tensión, combinando un diagnóstico que recoge en cierto punto las mutaciones del capitalismo en su época, cito: nuestra época es la época de las minorías, con su fidelidad al marxismo, cito: la potencia de minoría, de particularidad, se encuentra su figura o su conciencia universal en el proletario.
como volver a mi espacio de juventud, así que me viene bien. Bueno, lo que voy a presentar es, yo voy y vuelvo con Deleuze, o sea, me lo olvido y vuelvo a él, y siempre entre dos polos. Uno es tratar de encontrar cómo, en diferencia y repetición, aborda o constituye un aparato conceptual filosófico que después se prolonga a lo largo de su obra, extendiéndose por los diferentes análisis que va haciendo. Y por otro lado, una serie de lecturas que hago sobre el Antiedipo que se sostienen en la hipótesis de que es un libro contra Freud por Lacan. Y de esas dos cosas entremezcladas, muy brevemente, voy a tratar de hablar ahora. Bien. En su libro Diferencia y Repetición, Gilles Deleuze establece lo que puede considerarse el aparato conceptual de su filosofía. Un devenir filosofía sostenido en una máquina contra la representación, es decir, contra lo que el filósofo denominó la imagen dogmática del pensamiento. Hacer del pensamiento una fuerza que no pudiera reducirse a moldes definidos, sino que capturara lo ilimitado de su potencia, lo que se define como un impoder del pensamiento capaz de pensar lo impensable. Esto impensable es una composición maquínica, aunque en diferencia de repetición Deleuze todavía no lo consigne de tal modo. Una composición maquínica que problematiza, interviene, agrieta de raíz a la representación. Esto es, a todo un modelo regulado de proposiciones filosóficas propio de un orden metafísico. La cuádruple raíz de la representación, que Deleuze agrieta con la potencia de su pensamiento, se corresponde con analogía, semejanza, identidad y oposición. Esas concepciones que sostienen y arraigan la imagen dogmática del pensamiento se encargaron de obturar el despliegue de lo diferente y con esto de cualquier potencia de un pensar por fuera de las formulaciones binarias fundamentales. Contra los fundamentos del pensar, Deleuze situará su proyecto de máquina filosófica y promoverá series ilimitadas de sentido. Esto significa que hay un acontecimiento que interrumpe el fundamento regular y armónico de la representación filosófica. Eso es lo que, en las reflexiones conjuntas con Félix Guattari en el Antiedipo, significarán como deseo y delirio. La fórmula para comprender esa inconsciente máquina que se opone al fundamento representacional del inconsciente general se expresa como: no hay nada más que el deseo y lo social. Con ese punto de partida, nos proponemos, en este breve texto, señalar primeras formas de comprender el deseo como aquello que irrumpe frente y contra su representación o contra su modelo de aprisionamiento significante y esclarecer algunas continuidades entre diferencia y repetición y el Antiedipo. Contra Freud por Lacan. En su carta Un crítico severo, que está en Conversaciones, Deleuze sentencia: los esquizos, tanto los falsos como los verdaderos, me están fastidiando tanto que de buena gana me pasaría la paranoia. ¡Viva la paranoia! En semejante afirmación, en realidad, se revela lo concreto del proyecto iniciado por Deleuze y Guattari en el Antiedipo y continuado en 1000 veces antes. Esto es, atender no a la figura clínica de la esquizofrenia, sino a las formas del deseo, lo que equivale a revisar los procesos de esquizofrenización. En ese punto hay que comprender la formulación de que únicamente hay el deseo y lo social, pero también la figura del delirio como potencia una modalidad diferente de intervenir sobre el mundo. Si en diferencia y repetición Deleuze conforma un aparato filosófico y conceptual para movilizar la filosofía hacia un devenir, luego en el Antiedipo se consolida esa concepción del devenir, pero sobre la formación de un inconsciente maquínico donde el deseo escapa a su representación en el objeto. La concepción del inconsciente máquina es, ciertamente, una deuda con Lacan, y por eso la hipótesis que sugiero en estas notas es que el Antiedipo es un libro contra Freud por Lacan. Pues en el mismo se trata de prescindir de categorías como estructura, lo simbólico, el significante, para situarse sobre la idea de que lo real se produce. Por eso, aseguran Deleuze y Guattari, las máquinas del deseo son efectivamente un descubrimiento del psicoanálisis, y lo que se criticará especialmente es el idealismo del psicoanálisis, su metafísica y, concretamente, su gran Edipo. Debe pensarse, en contraposición, los modos en que la producción está en el deseo y viceversa. El delirio que abarca por completo el campo social histórico es la expresión de las máquinas mesiánicas. Y es de eso que se ocupa una psiquiatría materialista.
Por eso la esquizofrenia es pensada como la línea de fuga de la neurosis que está en la base de la concepción psicoanalítica. Es de ese modo que se atenta contra la representación, que significa también hacerlo contra la regulación del saber que siempre dice de qué se trata. La pregunta, entonces, ya no es qué quiere decir, sino cómo funciona, y el Edipo se ocupa de eso. Contra la representación, esas máquinas deseantes. Si bien es un libro que, por una parte, se ocupa de la crítica a la concepción edípica del psicoanálisis y, por otra, al estudio y análisis del capitalismo y sus relaciones con la esquizofrenia, en estas notas no abordaremos esta segunda dimensión de carácter más sociológica y concentraremos la atención en la primera y especialmente en la reflexión sobre el problema de la representación. Es en este meollo donde se puede apreciar eficazmente la hipótesis que sostengo, el modo de una crítica Freud realizado sobre el acompañamiento en Lacan. La primera confrontación significa sostener que las máquinas deseantes, que son por ello mismos máquinas esquizofrénicas, se constituyen entre flujos y cortes, determinando esto que se presenten como interrupción de las oposiciones. Por esto, en la lógica esquizofrénica todo es producción, mientras que en el inconsciente edípico solamente hay represión. En fin, de lo que se trata las máquinas es que todo es producción, producciones de producciones. Siendo el deseo flujo y corte de flujo, se convierte en una especie de intervalo que muestra el deseo en su registro de producción. Si el esquizofrénico, en su sentido clínico, lleva su deseo hasta el infinito, la máquina esquizofrénica, por su parte, no se detiene en esa observación y señala la condición de un proceso. Es por esto que las máquinas deseantes funcionan por síntesis, conectiva, disyuntiva y conjuntiva. Sin detenernos en explicaciones marginales a las que nos proponemos, es por esos cortes flujos y esa síntesis que el proceso de esquizofrenización indica correctamente no que el esquizo se presenta de dos modos a la vez, y más bien que aquel es de una manera y luego de otra en su devenir. Entonces, nos topamos con la cuestión principal de estas anotaciones, el problema de la representación. Deleuze y Guattari afirman que es el psicoanálisis el que descubre la producción deseante, las producciones del inconsciente, pero a la vez, con Edipo, envuelve ese descubrimiento en una metafísica. De esa manera aparece una nueva confrontación que es, de una parte, el inconsciente teatro como modelo de la representación fundada por Freud, es decir, la Trinidad, papá, mamá, hijo, sobre la que se funda el Edipo, y de otra parte, el inconsciente fábrica, propio de las máquinas deseantes, y que revela a la esquizofrenia como un proceso. Esto quiere decir que Edipo es elemento de determinación y de representación, que se constituye como estructura reguladora del deseo y lo funda como carencia del objeto real, fantasma. Y con eso se objeta la máquina deseante, porque se sustenta el deseo en un principio idealista, como resulta ser la carencia. No queda en semejante representación lugar para la producción de producción. Sin embargo, afirmarán Deleuze y Guattari que el deseo produce lo real, que solamente puede producir realidad. El deseo nunca carece de objeto, porque ambos conforman una unidad que es propiamente la máquina. Por eso, una máquina es corte-flujo, es decir, máquina de máquina, porque siempre el deseo es máquina y el objeto del deseo es máquina conectada. Así es que se vuelve posible afirmar que el deseo es lo real en sí mismo, en tanto productor de lo real. Esta distinción es fundamental porque viene a indicar algo definitorio para lo que posteriormente se constituye como el devenir político de la producción deseante, principalmente en 1000 mesetas, puesto que se afirma una exclusiva potencia que provoca el acontecimiento que el deseo es, cuando lo real no es imposible, sino que en lo real todo es posible. En buena medida, el cuestionamiento de la representación, que desprende un lazo entre diferencia y repetición y el antiedipo, se enmarca en esa fundamental idea de que el deseo produce lo real, porque de eso se constituye el inconsciente fábrica, de inmanencia entre deseo y objeto. Y la extraordinaria virtud de Deleuze y Guattari en este planteo es la correspondencia que encuentran entre Marx y Spinoza para derribar el edificio metafísico, porque es mediante estos pensadores que insistirán en la inmanencia del deseo, reteniendo la idea de ambos de que jamás hay carencia y sí una pasión por el objeto. Por esto mismo, los autores pueden concluir afirmando que todo el campo social está recorrido por el deseo, el cual es su producto históricamente determinado. Inmanencia contra representación. De acuerdo al argumentado para Deleuze y Guattari, el deseo es inmanente, es decir, únicamente se produce en tanto produce a su objeto. Si en Freud la clausura edípica introducía el deseo en una representación mediante la estructura familiar, contrariamente por Lacan pueden analizar el devenir del deseo como máquina de máquina.
En una nota al pie del Antiedipo se refieren a la teoría de Lacan en los siguientes términos. La admirable teoría sobre el deseo de Lacan creemos que tiene dos polos. Uno con relación al pequeño objeto A, como máquina deseante, que define el deseo por una producción real, superando toda idea de necesidad y también de fantasma. Otro con relación al gran otro como significante, que reintroduce una cierta idea de carencia. Si bien se cuestionará a Lacan el haber echado a Edipo, pero mientras introducía por la ventana la castración, sin embargo, se reconoce que pensar el deseo como flujo en lo social es posible a partir de su exposición acerca de ello. Esto principalmente se debe no solamente a que encuentran en las reflexiones y enseñanzas de Lacan formulaciones necesarias y relevantes para la diagramación de las máquinas deseantes, sino también porque en tales planteos están patentes las formulaciones de una crítica a la representación, y que es algo que Deleuze había fundamentado claramente en diferencia y repetición. Las continuidades entre diferencia y repetición y el Antiedipo se observan principalmente en este punto crucial de la argumentación. Deleuze dice, en diferencia y repetición, cito, la representación deja escapar el mundo afirmado de la diferencia. La representación no tiene más que un solo centro, una perspectiva única y huidiza, por ello mismo una falsa profundidad. Mediatiza todo, pero no moviliza ni mueve nada. Ciertamente la representación es una determinación fundamental del objeto, que solo puede decir lo que éste es. Pero en ella nunca se afirma la diferencia propia del objeto, el devenir objeto, que solo es real, sobre un solo y único plano de inmanencia. En ese circuito, Deleuze ya suponía los problemas que focalizados en el deseo aparecerían con el Antiedipo, también bajo los modos de la crítica a la representación. Y por eso también puede anotarse aquella hipótesis de que se trata de un libro contra Freud por Lacan, considerando a qué es por Lacan que Deleuze da cuenta del desplazamiento de la representación en un despliegue que envuelve sus expresiones hasta devenir en la multiplicidad y la diferencia. Si retomamos la explicación sobre la inmanencia entre deseo y objeto, y recordamos, a su vez, la idea de que el deseo o el delirio es lo que se mueve en el intervalo, es decir, aludir a la manera en que eso mismo Deleuze lo formula en diferencia y repetición, cito, tomado del objeto real presente, el objeto virtual difiere de él por naturaleza. No solo carece de algo con respecto al objeto real del cual se sustrae, sino que carece de algo en sí mismo, al ser siempre una mitad de sí mismo, cuya otra mitad se enuncia como diferente, como ausente. Eterna mitad de sí, solo está donde está con la condición de no estar donde debe estar. Es siempre un era. Esta última fórmula, es siempre un era, Deleuze la retoma de Lacan, precisamente, para interrogar y cuestionar la condición representativa que determina un es y un emplazamiento, objetando el movimiento de la diferencia. Por eso continúa enseguida Deleuze. Lacan muestra que los objetos reales, en virtud del principio de realidad, están sometidos a la ley de estar o de no estar en algún lugar, pero que el objeto virtual, por el contrario, tiene la propiedad de estar y de no estar, allí donde está, donde quiera que vaya. Es ese objeto virtual, la inmanencia del deseo, que luego se compone en el Antiedipo, porque tal virtualidad tiene la facultad de desplazarse, pero no es que está en ambos lugares a la vez, sino siempre en el espacio intervalar, que no es ni uno ni el otro, sino el devenir o el delirio entre los dos. Y para terminar, con estas breves ideas nos propusimos avanzar algo sobre las continuidades entre la composición filosófica que realizó Deleuze y los posteriores desarrollos en conjunto con Guattari, principalmente atendiendo a la problemática de la representación y sus trazos entre diferencia y repetición y el Antiedipo, para inducir maneras en que ese cuestionamiento a la representación se desplaza sobre una lógica de producción de un deseo inmanente, no solo a su objeto, sino también a la producción misma. Por cada vez que Deleuze y Guattari enuncian que solo hay el deseo y lo social, concretamente refieren que si todo es producciones de producciones, las máquinas deseantes no pueden inscribirse como alguna otra cosa que un singular delirio, el más impensable de todos, el de la diferencia, pero expresamente el de que lo real no tiene fundamento ni representación y, contrariamente, deviene por ser siempre producido. El delirio, en definitiva, de que allí donde estamos pensando, eso es lo que se nos escapa.
tiene continuidad en el reverso del otro. Los lados son indiscernibles. La superficie adquiere una única cara. Describe Sueli Rovnik en Esferas de la Insurrección al retomar la obra de la artista Ligia Clark, que se llama Caminando y que realizó en 1963. La obra invita a una práctica: tomar una banda de Moebius hecha de papel y cortar por el medio, intentando no repetir el corte por donde se ha hecho, de modo tal que el corte comienza a producir camino a lo largo de la cinta. Si el corte repite el lugar donde ya cortó, el camino se termina porque la cinta se divide en dos, dando como resultado dos cintas de Moebius iguales. Si se siguen las sugerencias del artista, no cortar por donde ya se hizo un corte, sucede la producción continua de caminos posibles. A medida que se recorre más distancia, se generan proliferaciones de papel que permiten observar cierta idea de profundidad. Sueli desarrolla una lectura de esta obra y sugiere: imagínense que las caras de la cinta son la forma del mundo, la actualidad y las fuerzas de lo vivo. Es una superficie topológico-relacional. En esta, ambas partes se relacionan de modo paradójico, generando tensión constante. Si la superficie fuera recorrida de modo repetitivo, la profundidad no se desarrolla, la distancia es limitada y el recorrido termina con la duplicación de lo mismo. El corte que proponen para recorrer la cinta aparece aquí como un acto. Es la acción del sujeto. Y según el corte que se haga sobre la superficie topológico-relacional, es decir, según el acto que se proponga, lo que se produce es la conservación de la vida según las formas ya establecidas o la conservación de la vida en su potencia de germinación. La propuesta del artista de la lectura de Sueli pone el énfasis en el modo en que un acto es creador, el modo en que es posible el acontecimiento. Podemos decir entonces que la invitación a actuar al modo acontecimental sugiere una distinción entre hacer cosas y actuar. El acto en sentido propio es aquel que crea, es aquel que lleva a cabo el deseo. Por lo tanto, produce, no de modo capitalista, un producto para el mercado, sino que produce vida, crea vitalidad y genera movimiento. De modo que el acontecimiento aquí se inserta no en un evento extraordinario, urgente e inesperado, sino que es un modo de recorrer el espacio topológico en el que estamos inmersos. Sacar el acontecimiento del carácter especial, raro, permite, por un lado, pensar sobre sus posibilidades y realizaciones, y por otro lado nos instala en el presente, ese momento en el que justo se da un paso, se hace un corte y se desarrolla un recorrido. Ese presente en Deleuze lo podemos pensar como el presente vivo, que es urgencia de la vida, y según la primera síntesis del tiempo, descansa sobre el acto. Ese presente vivo, urgente, es una idea que aparece cada vez que pensamos problemas de la organización política, principalmente bajo la idea de la urgencia de hacer para que no se desarrollen situaciones trágicas. Y aquí me parece que se puede pensar que siempre es urgente actuar, pero esa urgencia no requiere necesariamente una respuesta rápida, veloz, sino la adopción de una lógica de la diferencia. No es que no hay que actuar ahora, ya, inmediatamente, sino que lo urgente es que lo que hacemos sea acto y no reproducción, que se le dé lugar al acontecimiento. Lo urgente en lo vivo, entonces, es lo urgente del acontecimiento, porque es ese acontecimiento el que nos pone en camino. Hay algo urgente en un sentido inmediato, que es el problema como pregunta. Sin embargo, no sucede lo mismo con la solución, pues las respuestas urgentes son reacciones a los problemas y no acciones que orientan a una solución. Para pensarlo, podemos retomar la idea del caminar, sirviéndonos de un texto de Marie Bardet en Pensar con Mover. Ella dice: al caminar se abre una continuidad de la relación con el suelo y de un tiempo que no tiene razón para terminar, que tiende a ramificarse. El caminar teje de manera singular la relación gravitatoria y el tiempo. El caminar empuja hacia el límite, siendo el último paso siempre el antepenúltimo, y prosigue en sus ínfimas variaciones propias a la repetición de una cadencia en la que cada intervalo es el medio. El tiempo presente en el que es urgente actuar también es el tiempo del ritmo que permite moverse, y es en un suelo que se producen los pasos posibles. Pienso que por allí se pueden tomar los cortes no repetitivos de la cinta de Moebius que proponen Rovnik y Clark. Si se está caminando, si se está cortando, si se está
está recorriendo entonces se está en un suelo y acorde a un ritmo. Quitar el suelo, modificar el ritmo, son estrategias externas muy habituales para que se genere un camino imposible, para que no se pueda realizar un recorrido, es decir, para que solo se recorran los caminos ya trazados. Ahora bien, la tradición filosófica ha explicado el movimiento como dialéctica. Deleuze se diferencia de ese modo de comprender el movimiento. Él recurre a la distinción entre la imagen del pensamiento y el plano de inmanencia. El primero construye un modo de aprender conceptos en el marco de una filosofía esencialista que se relaciona con modos de pensar articulados a la representación. Esta adquiere movimiento en el marco de la dialéctica, cuyas características principales son la negación, la contradicción y la oposición. Y dentro de ese sistema de pensamiento, la negación se concibe como tragedia. La negación es aquello que marca cortes drásticos, indica imposibilidades, demuestra que los movimientos se terminan y no logran articular modos alegres de vida. El movimiento en este sentido lleva al sentimiento de lo trágico. La sensación de que al moverse, lo que era se pierde, lo que fue ya no está y todo se desorganiza. Tomando el trabajo de Deleuze en Nietzsche y la filosofía, encontramos un significado de tragedia y su articulación con el sentido que permite encontrar un concepto distinto. Porque ahí, en la relación entre el sentido y la tragedia, se aborda el problema de la vida en relación con el valor. Esa sensación de lo trágico como algo que hay que evitar se transforma desde esta propuesta de pensamiento. Porque si seguimos en el marco de la comprensión de la tragedia como algo negativo, y que en todo caso cuando sucede se genera la necesidad de pensar una cura, responsables y culpables, prolifera la creación de conceptos como el resentimiento, la mala conciencia, el ideal ascético y el nihilismo. Esas ideas son las que generan un contenido repetitivo, identitario, una breve distancia y una superficie plana. El ejercicio crítico de estos conceptos permite a Deleuze, siguiendo a Nietzsche, exponer otro sentido de lo trágico. La vida no es esa tragedia vinculada al sistema filosófico esencialista establecido desde el platonismo. Por el contrario, la tragedia es afirmación que entiende la vida como alegría e invita a realizar movimientos vinculados con el azar y la necesidad. Al decir de Deleuze, la afirmación es primordial, afirma la diferencia, la distancia. La diferencia es ligera, aérea, afirmativa. Afirmar no es llevar sobre sí, sino todo lo contrario, descargar y aligerar. Desde esta mirada podemos pensar que es la afirmación la que permite continuar caminando y por ello las distancias y las diferencias resuenan. Diferenciar, en este caso, es construir distancias. Los dos sentidos de la tragedia, podemos decir, involucran la distinción entre hacer y actuar que pasamos previamente. Es decir, si la tragedia es negación, entonces el acto propone una idea de peligro. En esta concepción ontológica, la reacción vital parece ser la reducción del acto a su más mínima expresión. Esto significa dejar de actuar y hacer solo lo que hay que hacer. Volverse previsible, esperable, claro y distinto, productivo. El sujeto entonces es el individuo sin más, el sujeto cerrado. Y el acontecimiento queda reducido al resto, lo que no elegimos, lo que no queremos porque nos desarma, lo que nos pone en riesgo. Es entonces que lo único que sucede como acontecimiento es el resto, porque es lo único que queda por fuera de las reglas de lo preestablecido, lo esperable, lo bueno y lo malo. Cito a Deleuze. El problema del pensamiento no está relacionado con el de la esencia, sino con la evaluación de lo que tiene importancia y de lo que no la tiene, con la distribución de lo singular y de lo regular, de lo notable y de lo ordinario, que se cumple por entero en lo inesencial como la descripción de una multiplicidad. En relación con los acontecimientos ideales que constituyen las condiciones de un problema. Tener una idea no significa otra cosa, y el espíritu falso, la estupidez misma, se define en primer lugar por sus perpetuas conclusiones sobre lo importante y lo no importante, lo ordinario y lo singular. Fin de la cita. Aparentemente es en lo no importante, lo que resta, lo que podemos detenernos aquí. De la mano de Eduardo Rinesi encontramos un recorrido sobre el concepto de resto y de tragedia, como problemas que permiten pensar el problema político. En palabras de Rinesi, los restos no restan, no se quedan, no descansan. Los restos, al revés, se definen por ese no restar. Son lo que no resta, lo que insiste, lo que persevera, lo que vuelve. De modo que podemos decir aquí, es aquello que importa, en sentido nietzscheano, el resto. Si la vida está donde hay acontecimiento, y este es problemático y ha quedado reducido al resto, es entonces allí donde el trabajo sobre la distancia y la profundidad puedan permitirnos recobrar el carácter acontecimental de lo vivo. ¿Es posible que estemos viviendo acontecimientos como hechos causales?
Es posible que no estemos actuando estrategias, no repitiendo estratos que neutralizan el poder creador de los acontecimientos. Sí, digámoslo así, por default se es acontecimiento. ¿Qué sucede que no lo hallamos a cada paso? ¿Cuál es la estrategia para estar a la altura del acontecimiento? ¿Cómo recorrer una distancia para poder hacer un camino creador? Tanto el pensamiento creador como el pensamiento reactivo implican cierta violencia. El pensar creador es violento porque lo que implica es la pérdida del poder de las fuerzas reactivas y sus efectos en las concepciones de vida. Si las fuerzas activas tienen poder y se dan cuenta de ello, no tendrían por qué acudir a las fuerzas reactivas. Es decir, el poder lo tiene el creador y si el creador deja de crear, ya no tiene poder. En la propuesta del corte de la cinta de Moebius se ve bien. Cuando el corte continúa por donde ha pasado, obliga a la cinta, por donde no ha pasado, obliga a la cinta a cambiar de forma. Se pliega cada vez más. Si el corte pasa por donde ya lo hizo, es porque las fuerzas reactivas están operando, la separación entre fuerzas activas y su poder hacer fue efectuada. Se repite entonces el recorrido ya trazado. Parece intuitivamente imposible que la violencia de las fuerzas reactivas pueda acabar con la violencia de la creación. ¿Por qué, si es tan hermoso no repetir, se repite igual? En la vida social y cultural de las sociedades capitalistas podemos apreciar cómo funciona. Pues en la vida cotidiana actual, el deseo se asemeja al consumo, por lo tanto, su fuerza creadora decae en función de la alienación que promete la satisfacción de lo conocido. Podemos aventurar entonces que si hay creación, esta no vendría de la mano de la repetición de formas ya conocidas, porque la repetición no es creadora. Podríamos decir además que en el caso de poder repetir, quizás se esté difiriendo porque alrededor todo ha cambiado. Es decir, es confuso. ¿Cuándo se repite? ¿Cómo sé que estoy repitiendo si cambia todo el tiempo? ¿No es acaso el cambio lo repetido? ¿No es hacer lo mismo cambiar? Puesto que repetir un enunciado de hace unos años, por ejemplo, puede tener un efecto diferenciante, dado que el modo en que se dijo en su momento no encuentra el mismo afuera con el que existió. Pensamos entonces que se puede repetir el saber para hacerlo diferir en el poder, es decir, en la relación de fuerzas. La estrategia parece ser aquí el juego, poner los acontecimientos en juego, porque es la única acción que nos permite encontrar y abordar el hecho de que es imposible suprimir el azar que nos permite hacer un uso de la afirmación, tal como se propone en la tragedia nietzscheana. Deleuze, diferencia y repetición, distingue el juego humano del juego divino. Se puede hacer un juego humano que tiene como objetivo principal conjurar el azar, o un juego divino que afirma todo el azar. Cito a Deleuze. Se dice que el hombre no sabe jugar. Sucede que cuando se da un azar o una multiplicidad, concibe sus afirmaciones como destinadas a limitarlas, sus decisiones como destinadas a conjurar su efecto, sus reproducciones como destinadas a hacer volver lo mismo bajo una hipótesis de ganancia. Se trata precisamente del mal juego, aquel donde se corre el riesgo tanto de perder como de ganar, porque en él no se afirma todo el azar. El sistema del porvenir, por el contrario, debe ser llamado juego divino, porque la regla no preexiste, porque el juego ya descansa sobre sus propias reglas, porque el niño jugador no puede sino ganar, dado que todo el azar está afirmado cada vez y por todas las veces. Fin de la cita. Para pensar este juego es fundamental tener en cuenta que la superficie en la que nos movemos es topológico-relacional, como dice Solly Rolling. Una cara de las cintas son las formas del mundo, la otra las fuerzas de lo vivo, y el movimiento se desarrolla según la intensidad que propone la filosofía deleuziana y que nos permite articular aquello que se quiere pensar mediante los conceptos de profundidad y distancia en la relación diferencial. En palabras de Rapa, en la tesis de doctor oral, bueno, en palabras de Rapa, en Deleuze se trata del carácter envolvente de la intensidad en tanto profundidad. Este aspecto no se puede pensar separado de otras intensidades que aparecen en un aspecto envuelto, esta vez como distancias. En palabras de Deleuze, el orden de la explicación comprende tanto lo que envuelve como lo envuelto, la profundidad y la distancia. Cuando una intensidad envolvente expresa claramente tales relaciones diferenciales y tantos puntos relevantes, también expresa confusamente todas sus otras relaciones, todas sus variaciones y sus puntos. Entonces las expresan las intensidades que envuelve, en las intensidades envueltas. Pero estas son interiores a aquella. Las intensidades envolventes, la profundidad, constituyen el campo de individuación, las diferencias individuantes. Las intensidades envueltas, las distancias, constituyen las diferencias individuales. Fin de la cita.
Envuelto y envolvente son los dos movimientos en los que parece que estamos inmersos y que nos pueden dar claves de pensamiento para estar a la altura del acontecimiento. Para cada presente, una afirmación ligera, un paso diferente, una distancia acompañada, una profundidad por descubrir, quizás nos permitan construir los plegados que necesitemos para acompañar la proliferación de lo vivo que nos propone el escenario del azar. Hemos debatido durante estos intensos días si hay acaso una ontología práctica de eso. Si hay una ontología y si esta es efectivamente práctica. Bueno, si hay una ontología y si esta es efectivamente práctica. Controversia que debo reconocer, se lo hemos charlado en estos días, cuando una vez me sorprendió tantísimo hace 2 años en las primeras jornadas de ontología práctica, porque nunca había pensado que la cuestión de la ontología práctica podría ser motivo de polémica. Fue una de las ventajas, de las tantas ventajas, indudables, de salir del microclima, de abrir, de juntarnos, a discutir entre los que en Argentina, América Latina y otras partes del mundo nos dedicamos a pensar con Deleuze, luego de tantos años de discutir entre nosotros, de la secta, los que formamos parte de la deleuziana Argentina. Hoy quisiera interrogar este problema de la ontología práctica desde uno de sus campos para mí privilegiados, la filosofía política. Continuaré para ello con la saga de reflexiones sobre Deleuze y el Estado que vengo realizando hace bastantes años, abordándola hoy desde una perspectiva particular. ¿Tiene la ontología algún rol en la acción política? ¿Es la política un acto deleuziano de creación? Deleuze se pregunta en su célebre conferencia de 1987: ¿qué hacen exactamente ustedes que hacen cine? ¿Y yo? ¿Qué hago exactamente yo cuando hago o espero hacer filosofía? Y también se pregunta Deleuze: ¿qué hace exactamente un científico cuando hace ciencia? Yo quisiera añadir una nueva pregunta: ¿qué hace exactamente un político cuando hace política? Como se trata de ontología práctica, todos los actos de creación, sean artísticos, científicos, filosóficos o políticos, tienen que tener una constitución ontológica o expresar
expresar una cierta concepción de la determinación y la articulación de los planos que constituyen lo que es en tanto es. En efecto, la definición que da Deleuze de la actividad filosófica como hacer nuevos recortes se aplica claramente a la ontología. Se trata de hacer nuevos recortes en lo ontológico, distinguir nuevos planos, separar lo que otras ontologías unen, unir lo que otras ontologías separan. El recorte que propone Deleuze de diferencia y repetición, donde expone el desarrollo medular de su ontología, es en 3 planos ontológicos, fundamentales, inmanentes, pero con roles bien determinados. La idea era pasarla yo y no nos llega el cable a eso. Otra cosa que fuera. Lo ideal virtual, lo intensivo y lo extensivo. Este es el consenso, creo yo, suerte de consenso, al que hemos llegado en la deleuziana tras 13 años de leer este libro, entre todos. 3 planos, entonces, lo ideal virtual, lo intensivo y lo extensivo. En estos 13 años nos fuimos estudiando uno a uno y en cada momento fuimos presas del entusiasmo adolescente que producen los conceptos deleuzianos, con su extraordinaria sutileza de determinación, con sus capas sobre capas de enigmas que abordamos poniendo nuestra potencia de pensar en común y el laborioso estudio de las fuentes. Pasamos por cada estado, por cada zona de intensidad sobre el cuerpo de ese libro extraordinario que es diferencia y repetición, gritando cada vez como el sujeto residual que atraviesa el cuerpo sin órganos en el antiedipo. Es el concepto, es este entonces el concepto. Y nos fuimos deslizando según el orden positivo de la idea de la intensidad y la intensidad de la extensión, para descubrir luego que se trataba de un nudo topológico, que diferencia y repetición es una botella de Klein. Gracias, Gonza, por el... tiene un momento de duda. Es una figura topológica más compleja que la cinta de Moebius, que tiene el problema para mí, vamos a notar todo conmigo, de las 2 caras, seguramente porque yo lo entiendo bien, de las 2 caras tiene por lo menos 4 dimensiones, de hecho no se puede, es un intento de expresarlo. Bueno, entonces, es una botella de Klein, diferencia y repetición, donde partimos de un plano y nos encontramos imperceptiblemente, súbitamente, de pronto en un nuevo plano, donde lo que era la superficie es ahora la profundidad, donde somos uno y de pronto el otro, donde no solo nuestra interpretación de Deleuze, sino sobre todo nosotros mismos, los de entonces, ya no somos los mismos. Y a cada vez al mismo tiempo, porque no podemos parar de pensar en política, porque mientras estudiábamos diferencia y repetición, se consolidó el kirchnerismo y el renversement que este implicó para nuestra concepción del Estado. Y también surgió la catástrofe macrista, porque aparecieron los gobiernos populares en América Latina y también surgieron Trump, Bolsonaro, Lenin y Piñera, y ahora la dictadura en Bolivia. Leíamos, por eso, porque no podíamos dejar de pensar en política, leíamos porque todas estas cosas pasaban. Leíamos cada nivel ontológico en términos políticos, y en cada plano parecía desbloquearse una nueva clave de la política, de una política estrictamente deleuziana, sacándole la lengua a los anarquistas que nos acechaban en cada esquina, incluso a nosotros mismos, obviamente, el enano anarquista que vive siempre en mí. Pasar por la idea virtual había un rico diálogo con una de las tradiciones más fértiles de la filosofía política, que es el idealismo alemán. Y a través de allí, con la tradición estatal, tan fuerte en esta facultad, merced a la influencia crucial para todos los que pasamos por aquí, que tuvo Jorge Dotti, su amor por Hobbes, Hegel y Carl Schmitt. Pero allí donde la postura de Dotti era inclaudicable respecto a la exigencia de una trascendencia y un uno que tuviera el poder decisorio para zanjar los conflictos, solo así, solo con un uno que zanjara los conflictos, para Dotti, una filosofía política podría oponerse al capitalismo, al liberalismo y sus absurdos ontológicos y empíricos. Frente a ese uno, frente a esa trascendencia, la idea deleuziana abría las puertas de un estado inmanente,
fundado en una idea preñada de la multiplicidad y por lo tanto del pueblo. Pero evidentemente para que esa bella visión política prosperara necesitábamos navegar un poco más por la botella de Klein, ya que la determinación recíproca y progresiva de la idea, su producción de singularidades, permanecía trascendente y su encarnación en lo actual, plena de su significado teológico. Todo esto hubiera pasado si no pasamos al siguiente plano, el de las intensidades. La dinámica del libro acompañó así la dinámica de las fuerzas que nos forzaban a pensar. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo tanto? Entonces, en el plano de las intensidades nos encontramos con todo lo que enamora a los espíritus libres, que se acercan a Deleuze desde Nietzsche, el autonomismo y otras formas del deseo de ponerse en bolas. Ahí tenemos las minorías y las máquinas de guerra. Ahí tenemos los devenires de deslizarse sobre el cuerpo sin órganos. Ahí tenemos el aceleracionismo. Todavía no hemos visto nada. Ahí tenemos una pulcritud deleuziana, que nada quiere saber del hedor del Estado, los crímenes que jaló en su historia, los horrores de su terrorismo. A mí me sacan de quicio. Me irritan hasta la crepitación estas interpretaciones que son como todos saben. Tras las singularidades impersonales de los defensores del canto a los flujos, suelen esconderse las individualidades más liberales. Me irrita, sí, me irrita. Bueno, algunas cosas, poco, me irrita. Sin embargo, esta desconfianza respecto al flujo del deleuzianismo no quita que la ofensiva sensible que habilita la filosofía deleuziana sea para mí fundamental. El pensamiento plebeyo que defiende, por ejemplo, Diego Sturbar, es una dimensión efectiva del pensamiento deleuziano y una de las claves de su potencia. Con Deleuze y Guattari, nuestro pensamiento se abre a todas esas razones que la razón no entiende. Todo ese diagnóstico de lo imperceptible que se juega en nuestra visión del mundo. Toda esa vida impersonal que se filtra sin cesar en esta vida que creemos llevar a cabo. Todos esos acontecimientos que rompen con el discurrir de lo cotidiano, de los encadenamientos sensorio-motrices, tanto los excepcionales como los que no cesan de acontecer, de azotarnos en los intersticios de nuestra percepción habitual. Acontecimientos excepcionales, acontecimientos también continuos. Sin esa perspectiva, el Estado permanece trascendente, es una máquina fría y burocrática. Sin esa perspectiva, no tendríamos nunca los motivos profundos que nos lanzan a la acción y nos seguiríamos moviendo en el mundo, indiferentes a sus horrores. Sin la perspectiva intensiva, los pueblos nunca saldrían a las calles a clamar por sus derechos y se limitarían a luchar por su servidumbre, como si se tratara de su salvación. Entonces, la botella de Klein de la ontología política deleuziana va revelando su espesor cuando trabajamos con el par, idea, intensidad. Y sin embargo, no es suficiente. Debemos, sobre todo, a la audacia intelectual de Rafael McNamara, haber empezado a jerarquizar ontológicamente lo extensivo. Él fue quien primero insistió entre nosotros en que lo intensivo también era actual. Fue una herida de muerte para el organismo virtual actual, y de allí a abrazar toda la actualidad, de allí a abrazar incluso lo extensivo, solo quedó un paso. Si bien lo extensivo suele aparecer en la letra deleuziana como el plano de las referencias agotadas, suele entramarse con las generalidades de la imagen del pensamiento, las deforestaciones del cepo de la representación, etc. No podemos ignorar su relevancia para pensar lo real y sin duda para pensar lo político. No podemos hacer política, ni siquiera filosofía política, ignorando el hambre, el frío y la enfermedad de los cuerpos extensivos que arrastramos por el mundo. No hay políticas sin extensión. Es muy concreto eso. No podemos solucionar todos los conflictos de la existencia con un fluir entre las rocas. No digo, insisto, que la ofensiva sensible carezca en absoluto de un aspecto constructivo. Desde la perspectiva minoritaria podemos construir un tejido, armar lazos, reaccionar juntos ante las contingencias, salir a la calle. Podemos incluso experimentar la afección pura del hambre, sin la cual la extensión jamás se transformaría, cito a Deleuze,
el sentimiento de hambre, que incluso ya no es considerado bajo la forma de un yo tengo hambre, sino bajo la forma de hay lo hambriento. Es la cita. Hay una política de lo intensivo, sin duda. Hay una micropolítica, pero en algún momento hay que resolver a gran escala, mayoritariamente, los problemas extensivos de la existencia concreta. No es hay lo hambriento, sino las personas concretas tienen hambre. Y ahí es donde aparece la cuestión que quiero plantear. La figura del político, como la figura en el plano extensivo, que emprende la tarea de modificar las condiciones de la existencia concreta en el mundo, donde él mismo está realizado. Ustedes me dirán, pero la filosofía de Deleuze es una filosofía sin sujeto. Después del sujeto, no hay lugar para un sujeto político. Claramente. Pero se trata, por lo tanto, de no pensar al político como un sujeto. Pensarlo en la misma línea en la cual Deleuze mismo trabaja figuras bien concretas que desarrollan su actividad en el mundo y, sin embargo, merecen ser pensadas filosóficamente. El filósofo, sin ir más lejos, ese que, según Deleuze, célebremente crea conceptos. Y luego encontramos en el periodo 1981-1985 otros dos creadores clave, el pintor y el cineasta. Pintores concretos, cineastas concretos, con nombre y apellido. Y aquí y allá, esparramados por toda la obra, músicos, literatos y científicos. Cada acto de creación tiene su actor. La propuesta es buscar un actor también allí donde más lo necesitamos. Esto es, en la política. Situado en la extensión, sin embargo, el político aparece en una situación imposible. En las condiciones del capitalismo aparentemente triunfador. ¿Cómo encontrar la inocencia para pensar un individuo que pueda alzarse como héroe de acción contra las circunstancias y modificarlas en su favor? Es lo que no paran de decirnos los medios en estas épocas. Nada puede ser ahora. Nada puede ser. Las circunstancias son terribles. No va a poder hacer nada. Lo más que va a poder hacer es presionarnos. A nosotros, no a ellos. El problema es el problema de la gran forma. Es el problema de la gran forma de la imaginación en Deleuze, cinéfilo, bajo la fórmula S.A.S', de la situación a la situación transformada mediante la acción. La situación es un conjunto de cualidades, potencias, en tanto actualizadas en un medio, un estado de cosas o un espacio-tiempo determinados. Definitivamente la situación pertenece plenamente al plano extensivo. Pero no se trata de quedarse ahí, dejándonos arrastrar por la degradación y la entropía, que es demasiado triste, o esperando un golpe de suerte que remonte esa entropía, la fe o el amor. Es la imagen-acción, el agente efectivamente, en la imagen-acción, el agente efectivamente actúa en función de su evaluación de esa situación, para transformarla, hacer de la situación de origen una nueva situación. Y ese es, sin duda, el rol del político. Sin embargo, el primer matiz, no hay que dejarse marcar por el héroe de acción, al cual el modelo de la imagen-acción remite. No hay que pensar al político como un ser aislado. Me gusta en ese sentido el esfuerzo de Damien Celsi cuando postula la figura del militante, ya que el militante es sin duda un político, pero un político que forma parte de una multiplicidad, la militancia. Siempre se milita junto a otros. Hay un bello momento en el libro de Celsi, en el cual repone un célebre diálogo televisivo de Jorge Asís y Cristina Fernández, donde Cristina caracteriza al político como aquel que tiene la obligación de ser optimista. Celsi interpreta con agudeza la frase, señalando que no se trata de un mero optimismo de la voluntad, sino de añadir en el análisis de la situación un factor que el intelectual no considera: mi propia intervención en la realidad. Tenemos claramente el esquema S.A., S', donde A corresponde a una multiplicidad, la militancia y una intervención que cambia la situación. Ahora bien,
por muy compleja que sea la imagen-acción, les habla de un encajamiento de duelos sucesivos, hay otro plano que la acecha y nos arrastra por la botella de Klein hacia otra de sus dimensiones, la imagen-afección, que para mí es la intensidad en términos de signo, con los elementos de intensidad y tensión. Esas singularidades del afecto son las imágenes afección, flotantes que forman una atmósfera que busca encarnarse. Hay una dimensión preindividual que permite la formación de ese cuerpo militante, una castración que gesta todos esos cuerpos dispuestos a ponerse por una idea. Sin esas imágenes afecto, la acción militante no se desencadenaría. Hay que romper con el cliché de la cotidianidad y su fatalismo. Hay que captar algo intolerable para entrar en esa fase de optimismo que defendía Cristina. Creí ver condenados. Eso implica una ruptura con el hábito del sentido común, vinculado con la imagen-acción y el plano extensivo. El carácter intensivo se puede observar en la efervescencia y en la tendencia de la militancia a desanclarse de la extensión, el espacio-tiempo en el cual su acción se juega. El político se va entonces especificando. No es solo un agente que interviene en las circunstancias, sino un agente que interviene en las circunstancias que incluyen una multiplicidad determinada por algo que hace esa situación intolerable, algo que fuerza a actuar. Elemento fundamental de la acción política. Lejos entonces de pensar al político como un ser alienado de las demandas populares, el sentimiento plebeyo sensible, esa vinculación es clave para su constitución y su potencia. Al mismo tiempo, su anclaje en lo extensivo es fundamental para evitar que se transforme en línea de abolición y muerte. Esto se ve muy bien en la figura del artista plástico. No hay obras si nos quedamos con los clichés, es decir, con la extensión. Por eso, para que la pintura funcione, el artista plástico tiene que incorporar la función del diagrama. Pero atención, si el diagrama devora todo, es la catástrofe. El cuadro está arruinado, dice Deleuze en el Bacon. Pero evidentemente, mucho más grave es la catástrofe social que no deja de amenazar al político. Para salir de la encrucijada, entre una acción que solo prolonga una situación extensiva e intolerable y una intensidad que nos lleva a prenderle fuego a todo y a poner nosotros los muertos, hace falta el tercer plano de la ontología especial, la idea. La idea es un aspecto clave del acto de creación. En aquella conferencia sobre el acto de creación, Deleuze se preguntaba: ¿qué es tener una idea del cine? Nos preguntamos ahora: ¿qué es tener una idea política? Es tan evidente que casi tengo ganas de reír. Es esa fiesta, justamente, que dice Deleuze, que tiene lugar cuando tenemos una idea. Tener una idea política remite sin duda a la idea social. La idea social remite a las formas de socio, del antiedismo y a todos los ensambres políticos de mil mesetas. Las ideas sociales claramente no las tienen personas, no son el rapto de genio de un individuo, como tampoco las ideas cinematográficas o filosóficas, aunque el hecho de que suene llegar una firma nos lleve a pensar en el individuo que la firmó, en Ford, en Descartes, en Madame Curie. Es muy claro en el caso del capitalismo, en todos los procesos sociales que convergieron en la formación del capitalismo y en todas las reflexiones teóricas que han llevado a su caracterización. El político puede tomar una idea ya hecha y tratar de trabajar bajo sus determinaciones, bajo sus relaciones diferenciales y sus singularidades, navegar en esa extensión. Puede hacer. Hay algunas disponibles. Pero también puede hacer topología política, mover las paredes de la botella de Klein y transformar la situación más allá de la imagen-acción. No es que se prima, porque no es ya reconocible en términos de ese. No es una transformación cuantitativa o cualitativa, sino cuántica. Un nuevo germen de obra o de ritmo. Para concluir, la tarea del político no es, sin embargo, meramente crear una idea social que emerja sobre el mundo para transformarlo todo. No es solo crear una idea que acabe con el capitalismo a los pistoletazos. Tampoco elegir entre la mejor acción sobre la situación dada, gestión, ni inyectar un optimismo intensivo,
que pueda, por la sola fuerza del afecto, cambiarlo todo. Queremos cambiarlo todo por la fuerza del afecto. Se puede. Su situación es análoga a la del cineasta. El análisis sobre el cine que hace Deleuze nos hace pensar por momentos que el trabajo del cineasta es elegir su imagen, la imagen que llevará su firma, la mejor imagen, como la galería de películas y directores que elaboran sus 4 años de reflexión al respecto nos tienta a decir: esta es la verdad del cine, esta es la imagen que tiene la posta, como nos pasaba en la diferencia y repetición, la idea, la intensidad. Así que uno siempre siente esta es parte de la seducción de su potencia. Pero la tarea del cineasta es en realidad el montaje, la combinación precisa de imágenes. El filósofo no es el único artista del collage en las galerías de creadores deleuzianos. De la misma manera, el político es un montajista, el que articula las distintas dimensiones de su actividad específica de creación, la extensión de la situación en la cual estamos inmersos, en nuestro espacio y en nuestro tiempo, la intensidad que nos impone lo intolerable como exigencia y al optimismo como obligación, y la ideación como capacidad de diagnóstico y caja de herramientas de transformación radical, si eso es lo que hace falta para vencer lo intolerable y no dejarse vencer por las limitaciones de la extensión. De eso se trata el estado deleuziano, y crear es la tarea de todos y todas, mediante nuestras acciones concretas de una existencia a la que hemos sido lanzados, pero cuyo análisis ontológico muestra nuestra capacidad de creación, que no está ausente en lo político. Tal es nuestra esperanza en estos tiempos saciados del devenir de la humanidad en el mundo.
ese sentido yo lo pienso. Después en relación con lo intensivo, ¿no? Bueno, habría que hacer bien finita la relación, pero lo pienso así, me parece que es una persona que no una cosa y la otra, pues yo, la figura del montaje, bueno, el montaje también me explicaron que el montaje fuera eso, así que así lo pensé yo, el que articula y decide, bueno, en qué momento, con prudencia, debo usar qué aspecto de lo extensivo no puedo ignorar, qué fuerzas intolerables me obligan a, y esto lo tengo que ignorar igual aunque no debería, por ejemplo, bueno, hay que hacer ajuste, sí o sí, porque el equipo circula, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo igual, pero igual entonces ya tengo que cambiar de idea, ya tengo que cambiarlo un poco, o sea, tengo que cambiar radicalmente, o sea, para mí, línea abstracta o máquina abstracta está más cerca de idea, pero parece que es un aspecto que es muy importante, pero que tiene que estar coordinado con los demás. La cuestión también es la idea que yo critiqué al principio con la imagen del Peace Christ, ¿no? Como bueno, me meto en el peace con tal de mantener a Cristo. No, a veces no es la idea que va, esta idea no sirve. No siempre tengo que tener una idea, a veces tengo que elaborar con lo que hay. Me parece que esa es la sabiduría, la prudencia del político que esperamos que tenga al gobierno, sea todo junto, ¿entienden? Tiene que estar todo junto, tenés que ser capaz de valorar todo. Si no tenés una buena obra de arte, si no tenés una buena gestión política. ¿Qué me vas a decir? ¿Viste la policía? Bueno, mencioné el collage, es una idea que justamente Patricio me hace la pregunta. Esta imagen del principio de diferencia y repetición. Pero bueno, justamente el collage depende de cómo lo conciba, ¿no? Pero bueno, sí, el collage puede salir con tres elementos de lo real. Habría que ver cómo entra la intensidad ahí, bueno, pero sí, la idea es componer. La idea es componer elementos heterogéneos ontológicamente, es el punto. No es solo agarro uno los peronistas de Duhalde y los peronistas de izquierda, los radicales, y eso está buenísimo, ¿eh? Lejos de criticarlo, banco la conmoción. Pero es ontológico el tema. Vos tenés diferentes dimensiones ontológicas que te pueden permitir realmente. ¿La botella está ahí? Sí.
me parece que leí mal. Pero ¿Leí así? No, me parece que leí mal. Es líneas. ¿Por qué leí? A ver, quiero saber ahora si leí mal. No, ya le reconocí. Ahora mi duda es si además escribías. no igual. Es Cominia, sí, Cominia, la charla es Cominia. Pero todos la conocen. Porque tiene un poco lo que le marca es de algún modo, Así también se lo marca. que parece quedar en el paso de cada catástrofe, ¿no? Porque eso le dice, claro, el cual tiene el deber de ser crítico, ¿no? Pero yo soy política, que dice ella, y creo que las cosas se pueden transformar, si no, no voy a dar mi casa. De algún modo, como que está esencial, por eso el producto que es enseñar al intelectual cómo que el intelectual se queda siempre borrar la cliché, pero después finalmente no hay ningún germen. Por eso, fíjate, la estructura argumental que armé, o sea, cuando fui escribiendo ontológicamente, cierro con ontología hablando de cuentos que da Rafael McNamara, que tuvo que por primera vez, bueno, ¿por qué siempre bardeamos lo extensivo? Y después de decir eso, reivindicamos lo extensivo, traigo la conversación esa, porque ahí está muy claro. Y bueno, la imaginación en sí, ¿no? Está muy clara que la idea de, bueno, hay toda una cosa para hacer, no es solamente cosas malas que hay que tratar de no pensar mal. Me gustaría hacer una pequeña salvedad conceptual entre caos y catástrofe, porque no me parece una cosa decía recién en Gustavo. No, que decía el artista, por lo menos, según los relatos de los propios artistas en pintura, en libros de clases de Deleuze, hace una distinción clave entre caos y catástrofe. Digamos, el artista, un buen artista, podríamos decir, es aquel que provoca la catástrofe. Es decir, que es aquel que, digamos, la única manera de atacar los clichés es provocar la catástrofe. Pero, digamos, el temor es al caos, no a la catástrofe. La catástrofe es el acto. No quiero hacer lo que siempre dice que es el equivalente de filosofía de vamos afuera, que es vamos a la cita. Esa es la tengo textual. Quizás copié mal, no sé si No. dice la catástrofe. Dice la catástrofe. Por supuesto, no, pero el Gustavo decía, digamos, el temor a la catástrofe, parece que no, justamente hay que producir. No sería, digamos, en palabras de. Eso está claramente en pintura. El temor es al caos, pero no a la catástrofe se provoca. Eso, digamos, está claramente en César, bueno, Pero vos dices César o el libro de Deleuze sobre pintura. El libro de Deleuze que se llama Pintura, son la serie de Las clases. Ahí la cita. Dice la catástrofe no, se arruinó la pintura, hay que tirarla, dice. No, pero el problema. Bueno, es pintura. No importa. Lo importante es el concepto. O sea, hay algo. Yo lo daría vuelta. Yo daría vuelta, haría que el artista tiene que estar con el caos, como toda creación, pero tiene que evitar que el caos se coma todo. Esa es otra cosa. La catástrofe es un momento crucial. Pero hay que partir de la idea. Coincidamos que política no. Bueno, pero a eso quería llegar. Si tomamos, si podemos producir esta diferencia entre caos y catástrofe, mi pregunta sería, en relación a tu ponencia, es, bueno, si estarían dadas las condiciones para provocar esa catástrofe, ¿por qué digo esto? En general, me parece que la estrategia más desafiante es apelar a determinadas figuras que ya tienen, que participan de un cierto cliché, y también en el sentido como prejuicio de la sociedad, por lo menos en una parte de no sé, quizás está distribuido de maneras como, de manera peculiar, pero lo cierto es que determinados personajes que quizá, ¿dónde estaría, me pregunto sería, ¿dónde estaría la torsión con el cliché? En esta nueva conformación, en esta nueva visión, es decir, entendiendo que si el frente no es, por lo menos, desde el
discurso de Alberto, el discurso de Cristina, no es una estrategia electoralista, sino que es todo un concepto, un nuevo concepto de la política, pero que los personajes son reconocibles. Entonces, bueno, ¿dónde estaría allí en qué horizonte podemos imaginar que se está torsionando el cliché de la política? Sería como no sé si se entiende. De parte de la catástrofe, yo te digo lo que pienso al respecto. Claro. Nuevamente voy a repetir lo que toca leer. La catástrofe en política y en planta. Después charlamos sobre la escritura, que me interesa muchísimo determinar bien el rol de cada cosa. Me falta un trabajo fino, un trabajo un poco superficial sobre esa. Me encanta la diferencia, pero desde el punto de vista de lo que estoy pensando ahora, no es relevante. Eso me parece que hay que evitar. Parece que en política no hay discusión. Hay que evitar que el fondo se coma todo y que la gente se muera. Está clarísimo, no, para mí yo no dudo. Cliché. Pero hay una instancia que es la de la cliché, de romper con el No, cliché. pero no hace falta la catástrofe, falta el diagrama. Y sobre todo lo que él dice, ¿no? Esos gestos de azar que van, que dicen, o sea, pero vos fíjate que el ejemplo es este fotógrafo, ¿te acordás de este fotógrafo que va y sacaba las fotos de los lugares totalmente cliché, qué sé yo? Pero está esa idea de que el cliché está ahí. O sea, lo que hay que evitar es que es raro, porque como que tenés que evitar que sea cliché, pero es lo mismo en un punto. Si es una versión, una actualización. No es Malevich, que parece el mejor ejemplo del arte abstracto puro. No es Malevich. Igual lo dije como si ironía, que no es ironía. Realmente me parece que está bueno y cuando Andrés puso el tema de Bacon, algunos de ustedes habrán tenido la brillante clase sobre Bacon que da Andrés en sociología. Los artistas dirán, no, esta distinción entre el abstracto y el representativo no va, y era dirigido Malevich, no pasó nada. Pero re bien porque puro aire. Pero sí, pero a mí me gusta el ejemplo, y me parece que en este caso, o sea, no se trata de una abstracción pura o la idea debajo de la pura abstracción, que por supuesto nunca llega, pero no es ese el camino. El camino es mantener algo, o sea, que esté ahí. Y eso me parece que es el concepto. O sea, tenemos que trabajar con las fuerzas existentes. No se trata de si hagamos una isla o la pongamos para hacer nuestra utopía. Está todo esto. Si yo hago, hay que ver, me parece, hay para trabajar todavía. No sé si azar, tiro, pinceladas, hueveo. No sería tan así. No sé, no descartemos nada, pero la idea es ver cómo se puede. Digo, una estrategia para que eso siga ahí, pero que ya no sea cliché. Claro, porque en última instancia lo cuento. Porque tenemos que trabajar con los existentes, son las subjetividades que hay. Porque necesitamos que no odien, que el que tiene poco tenga un poco más. Pero no necesita que alguien tenga hambre, necesitamos eso, pero las personas son las mismas. Se trata de. Es con todos. Lo que hay que hacer es lograr que esos todos sean clichés, en lugares comunes, negativos. Esa es una batalla importante, no está a los que producirlo. Y bueno, Que lo haga él, que eso ya no es filósofo, pero está opinando de una vez. Pero es una operación. Claro. Pero es una operación de pensamiento. Claro, si vos le metés intensidad y le metés una buena idea, eso va a seguir ahí, pero no va a ser lo mismo. Es lo que, no sé si Gustavo considera, se llamaría, subjetivación. Es lo que ya está ahí, le aplicás un dispositivo y es lo mismo. pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Y respecto a lo que decía Juan Manuel, que no está en Luguer, para mí es así. Cuando él dijo, no, hay que evitar aplicar todas las tecnologías, hay que evitar el disco, no, todo lo contrario, yo creo el triángulo ese disco aplicado en todos lados para justamente el incremento de las subjetividades, digamos, en un sentido procederativo. Una tonta. Hay que hacer preguntas a todos. Yo quería hacer una pregunta. No, quería pedirte si podías ampliar un poquito sobre el final.
Claro, es lo más. Cuando hablaste sobre la no contraposición, la no posición binaria entre la clase del proletariado y los modernos, con esta última cita de Deleuze, Sí. no me acuerdo de cuál es, Pero que es rarísimo. claro, Es extraña la cita esa. sí. Pero está bueno. O sea, lo que traté de hacer es como insertar, digamos, porque es un tópico, digamos, en la filosofía política o marxista, esto de que un poco pasa vuelta. Deleuze tiene muchísimas dimensiones, pero esto de que no pasa por la toma de conciencia, ¿no? Yo traté de insertar eso en la discusión de filosofía política con el doctor Laclau, que es uno de los primeros que desloca de alguna forma contundente la noción de clase, distribución de la noción de demanda. Lo que pasa es que hay esa lectura famosa donde Deleuze es el moderno. Y que en cierto sentido está en ese librito de Perry Anderson, que está muy bueno para ver, donde hace todo un trabajo de cómo se va recepcionando Marx y muestra cómo la recepción de Marx coincide, digamos, con la protección del capitalismo, ¿no? Donde el marxismo termina de una crítica cultural, y ahí es donde en ese saco se pone Deleuze. Y en Deleuze hay algo bastante potente, que Deleuze no abandona la noción del capitalismo, ¿no? Dice, para él toda filosofía política partir de un análisis del capitalismo y de sus condiciones, que no está en Laclau. Entonces, en Laclau, hegemonía y estrategia socialista, parte de que, bueno, la noción de clase ha entrado en crisis porque tenemos una conflictividad múltiple, ¿no? Y hoy en día es más abismal esa conflictividad, ¿no? Pero claro, al no tener un análisis del capitalismo y sus consecuencias, no puede dar cuenta de las condiciones de las que está partiendo. ¿De dónde se inserta él, ¿no? Creo que por ahí va la crítica que se les va a hacer a Laclau, ¿no? Yo creo que como que Deleuze, al tener, digamos, al construir una filosofía política, teniendo como noción central el capitalismo y sus condiciones, analizar, digamos, toda la producción del capitalismo, pero a la vez no cayendo en un determinismo marxista puramente economicista, ¿no? Que introduce el deseo de la infraestructura, puede mantener esa, digamos, esa dimensión más determinante, pero a la vez incorpora las mutaciones del capitalismo de la década del 60 y del 70 que tienen que ver con estas nuevas luchas. Entonces mantiene en tensión eso que en la discusión política a veces queda como o lucha de clases o subjetividades contingentes, irreductibles y múltiples. Pero no puedo desarrollar más. Hay un interesante que vos mencionaste el tomo 1 del siglo. Sí. En el tomo 2, el único cineasta latinoamericano que mencionaba es Eduardo Rocha. Entonces ahí aparece todo el tema del cuerpo de falta y la revolución y lo que testimoniaría en Rocha, el cine de Rocha, es que no hay un devenir consciente y por lo tanto un sujeto revolucionario. Y es muy interesante ahí porque justamente se puede ver en el análisis de Rocha lo que vos decís, ¿no? Cómo a pesar de que no hay una caracterización de un sujeto revolucionario consciente que va a tomar conciencia de sus condiciones subjetivas y necesidad y va a hacer la revolución, sin embargo está atento a las nuevas luchas, que vos decís, ¿no? Para el análisis capitalismo. Y cómo ve, en todo caso, una fuerza revolucionaria no enodar, en todo caso, que en tanto el maoísmo se adapta rápidamente al capitalismo, que está financiado para hacer cine, sino en todo caso Rocha, ¿no? Es decir, desde un cine del nordeste brasileño empobrecido, con historia de hambre, ve ahí esa multiplicidad de fuerzas con esos personajes tan extraños, ¿no? Bandidos revolucionarios, y ve ahí una presencia revolucionaria. O no, revolución. Me parece que por ese lado es muy interesante porque aparece
No, yo no leí. Pero vos. Pero de la eso es porque habló Pablo. Sí, más o menos por ahí, pero no, los dos tomos de cine no leí. De hecho, la cita que leí, empecé a leer de los tomos sobre cine y bueno, tomé esa cita que resolví justo estaba escribiendo trabajo, pero no es algo que conozco absolutamente. Sí, estaba. Sí, yo, bueno, gracias a todos por la mesa. Una pregunta es para Esteban y para Ana, que vos por un lado hablabas de la protección positiva, de la dimensión de la campo, como un lado que robamos, y de la máquina anciana, ¿no? Que es el plano conceptual. Y Ana trabajaba la noción de resto, lo simple, que ha ido operando permanentemente. También me parece que es una herencia lacaniana en ese sentido. Nada, quería pedirle si podíamos estudiar algo de esto en ustedes, que es un diálogo de ustedes, porque la dimensión del resto parecía inmediata en relación con la falta, pero en el sentido que estaba tomando Ana, en un sentido positivo y productivo. Entonces quizás eso amplía la recepción. Bueno, seguramente no me corregirá. Me parece que Deleuze, tanto en diferencia y repetición, cuando indagan ustedes que tienen que ver con Lacan, después lo que hace en lógica del sentido, digamos, reintroduce también a Lacan permanentemente, al menos en esa primera parte caroliana, la lógica del sentido, ya cuando entra Artaud a acabar en la superficie de la carne que desaparece ahí. Pero me parece que cuando Deleuze, tanto en el pequeño objeto A, que lo piensan como máquina deseante, pero cuando lo que me interesa de Deleuze es cuando toma la idea de resto, de falta también de Lacan, es justamente esto, digamos, no lo pone en el orden de la carencia, porque lo que constantemente Deleuze indaga es el desplazamiento del objeto en esa inmanencia entre ese objeto. Entonces, me parece que lo que toma de Lacan es como hay una parte que grafica esto que está en lógica del sentido, cuando cita un extracto de Alicia a través del espejo, que dice, bueno, Alicia va buscando un costurero que va pasando de un instante a otro, y Alicia dice algo así como, lo seguiré hasta el techo, seguramente no se va a traspasarlo, pero traspasa el techo. Entonces, que me parece que esa idea de falta o de resto, lo que pone en juego como la ley de Deleuze, la pone en juego, tiene que ver justamente con que siempre está desplazado de su lugar, ¿no? Entonces, no es que falta en el orden de la carencia, sino que falta por ese desplazamiento que hace que el deseo no pueda ser más que ese delirio que hace que, lo dije, lo introduce el ¿no? Que el esquizofrénico no es que es dos cosas a la vez, sino que es una cosa y deviene otra, y deviene otra, y deviene otra. Me parece que ahí es donde piensa el resto, no sé si puede decir. Yo en verdad no la leí tanto en Deleuze ni en su momento, sino en, digamos, en Deleuze y relacionándolo con la teoría política. Si hace un trabajo en el que habla de resto y habla de desecho, y en esa relación entre resto y desecho va tomando esto de, bueno, de qué manera rescatar aquello que resta cuando uno en una organización política ve o nota que no se puede totalizar nunca una idea de bienestar político, por ejemplo, una idea de organización política. Siempre hay alguien, siempre hay personas que restan en esos, digamos, problemas políticos o las organizaciones políticas. Entonces, ¿qué pasa con esos restos? Y también los toma, digamos, de un modo, si se quiere, productivo. Como punto dice, por ejemplo, que en la zona militar, los desaparecidos son restos. Pero son restos que, cuando se los vuela o cuando se hacen procesos para que esos restos no resten, lo que hacen es volver permanentemente. Y para mí es muy similar a lo poco que se ve acá en el sentido de, bueno, de la no totalización y de esa carencia, que es una carencia que puede ser tomada como productiva.
¿Qué más? Estaba lo bueno. Ah, sí, perdón. No, yo una cosa que quedó del principio de lo de Esteban, citaste a Deleuze diciendo que estaba cansado de los esquizoides, materiales paranoicos. ¿Por qué no enganché que tenía que ver con lo que seguiste? ¿Cómo interpretaba esa frase de Deleuze? No, eso es algo que aparece en esa carta un poco severo, que es esto que me gusta mucho de Deleuze. No, siempre lo introduzco cuando hablo del Antiedipo porque justamente para romper algo que acá se estuvo diciendo con esta cosa que coincido mucho con Julián, esa lectura media posmo que a veces hace Soldó, el Antiedipo y 1000 mesetas. Y para mí son libros donde Deleuze introduce una potencia política que muy poco tiene que ver con el modo medio, digamos, fluido, por decirlo así, que se toma esto de línea de fuga, ¿no? Esa jerga de la escena que como, bueno, es todo línea de fuga, ¿qué estás diciendo? ¿No? Y esas frases de Deleuze me gusta porque no es que ellos quieren pensar el esquizofrénico, y lo que dice en esa carta es no me interesa, nunca vi un esquizofrénico, no me interesa ir a ver un esquizofrénico. Lo que yo quiero pensar es un proceso, ¿no? Y es un proceso de esquizofrenización que tiene que ver con cómo el deseo constituye lo social, ¿no? Y mueve a lo social, ¿no? Y por eso después es digamos concreto el pasaje que en el Antiedipo va desde la crítica a ese inconsciente teatro de Freud, a la representación, a la crítica del capitalismo con el salvaje bárbaro y civilizado, digamos, ¿no? El pasaje es justamente ahí, en la zona del delirio. Es ahí donde aparece esta idea y que no tiene que ver justamente con hablar del caso clínico, del esquizo, sino que es pensar qué es lo que mueve el deseo, ¿no? Qué es lo que produce el deseo, ¿no? Entonces por eso introduje esa cita. Después, ¿por qué dice viva la paranoia? No sé, ¿Qué hay en esta carta? la carta. Sí, pero de algo. Para insertarlo, ver en qué momento de esta, como sale tarde, pero es verdad, tiene que ser posterior a la que anterior. No, lo dice, seguro. Pero está rápido, ¿cómo trabajar sin rápido? No, lo que igualmente, porque se trata de un bacán o un objeto A muy en desplazamiento, muy acorde a, muy similar, muy cercano a él. Puedo decir que eso sirve para contrarrestar el curso de los puntos de lectura, de los flujos, pero justamente uno está con un desplazamiento, de la ausencia, bueno, no es la falta. ¿Por qué te suena de esto? Porque es una seriedad en el análisis, digamos, de seguir los tratamientos de una manera, digamos, que no es enunciado, vacía, que no lo o algo que, bueno, a veces hablamos es que el análisis es como una ética de mayor, más claramente la prudencia, digamos, incluso esto, vamos a hablar de lo real, tiene cierta cuestión de imposibilidad. Entonces sentimos a veces que hay como todos los distintos que se dan en el y acá. Bueno, pero como vos presentabas el psicoanálisis, o el psicoanalítico, al contrario, ya dejo de oír incluso esa diferencia de tono. No termino de Y no. Mirá, no, claro, lo que pasa es que respondí, tenía que ver con la pregunta y la respondí yo, porque te parece que contrarrestaba lo de la cuestión de las consignas de seguir las líneas de fuga. No de las consignas, sino el modo a veces liviano, por decirlo así, en que esos términos aparecen en algunos textos, digamos, y que aparecen de manera confusa. Porque a mí me molesta cuando se ubica a Deleuze en cierta
lógica posmoderna, digamos, esto de, por ejemplo, algo que aparecía mucho, a mí me molestaba, es la confusión entre, sobre todo en la época del 2001 y Toni Negri de moda y eso, la confusión entre multiplicidad y multitud. Deleuze jamás dijo multitud, no le interesa ese concepto. Deleuze, cuando tiene que decir algo, dice pueblo, inclusive ese pueblo que falta, como mencionaba María viendo a Oliver Rocha, es justamente ese pueblo que debe ser creado por la potencia de lo múltiple, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es, me parece que hay que ser más fino cuando se tiran conceptos sobre Deleuze y no caer en la jerga por la jerga misma, que es eso. Igual, perdón, la atención que me da, entiendo bien, vos le das al objeto un carácter constitutivo, no disolvente. Parece que muchas veces se lee como que todo se va deshaciendo el hilo. Sí, y vos le das el sentido contrario, me parece que eso está buenísimo. Bueno, ahora también sobre las líneas de fuga y pareció escuchar que estuvieron también algo con los flujos. Yo, en algún momento. Más. No, pero la idea viene de un texto de Zora Bichby, Involuntarismo en política, que lo deben conocer, y que también toca en esa cuestión de. O sea, la acción política viene de intolerable como una reacción del acontecimiento. No había lugar para un proyecto político, para lo que presentamos me parece que contempla un poco todo, pero ahí todavía tiene un hincapié fuerte en la idea del proyecto, de alguien, de algo que analice, que organice las fuerzas. No sé. Pero Zora Bichby se equivocó. ¿Cómo? Zora Bichby estaba equivocado. No sé si ponerlo como pero su vida muestra que faltó. Bueno, pero la Deleuze también. No, él no podía respirar, con el espíritu. Todavía separado y la mujer. Eso por o sea, no podés decir, no podés comparar la situación. La situación de Deleuze es la situación de no poder más. No poder más, efectivamente, también es parte de la vida, no se puede continuar. Y otra cosa es una imposibilidad de manejar. Obviamente, todo ha sido muy complejo, pero me parece ser la situación, por achicar abajo, me parece, pero antes de que se sucediera, ya me parecía que toda su texto. No, le estoy diciendo que ahora estamos por buscar a ver qué pasó, no sabíamos. Se suicidó uno con un tiro y 10 años. Sí, se suicidó. No, y tiró por la ventana también. Pero me parece que justamente esa repetición marca toda la diferencia entre lo que el pensamiento de Deleuze y el de él. Parece que siempre, una actitud muy, si querés, nunca encontró nada constructivo en Deleuze. Eso porque no lo veía. Igual es una fecha. No, dicen que hay como una inspiración, una esperanza que viene del mayo 68, lo hablaron hoy, y una esperanza, una expectativa que se creó a partir del mayo francés, que tanto Deleuze cuanto Zora Bichby buscan ahí en la efervescencia del acontecimiento, y que últimamente en Brasil hubo acontecimientos de junio de 2013, pero terminaron en lo que está pasando hoy. Bueno, la pregunta es que... Pero Pablo, eso está justamente lo que el punto. Eso tiene un rol. Sí, una parte... Yo les dije, la parte intensiva, que es fundamental, está buenísimo, pero el caso del mayo francés, obviamente Mayo lo menciona, un poco más allá, pero se quedó mucho con la importancia de Mayo del 78, porque no le dice Mayo francés. Que su singularidad es universal, entonces el mayo de todos. Entonces, bueno, me parece que eso, justamente los acontecimientos posteriores, mostraron la falta de su capacidad de coagular la idea que efectivamente transformara la universidad,
veces es así, ¿no? No se puede, las fuerzas reactivas son muy fuertes, la represión estatal, ya lo llamamos a veces, es terrible.